Comienza marzo y comienza también este llamado año hábil en el que, como se esperaba y como se ha visto también en las encuestas, las movilizaciones por el estallido social siguieron, se reactivaron, digamos, porque habían estado un poco más bajas y se habían visto tal vez un poco menos las vacaciones de enero y febrero. Sin embargo, durante este super lunes, como les decíamos, primer día hábil de marzo, se retomaron las actividades normales del año, muchos niños entraron al colegio, pero estaba activo también el llamado a volver a manifestarse en las calles y durante la tarde en Plaza Dignidad, Plaza Italia o Plaza Baquedano, dependiendo como usted le diga en casa. Hubo manifestantes, hubo personas que se encontraban ahí y también hubo evasiones masivas. Acerca de esta reactivación, digamos, de las movilizaciones sociales, tenemos en estudio a Guillermina Guzmán. Ella es experta en comportamiento social. Guillermina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Partamos por el mes de marzo. ¿Qué significa el mes de marzo para los chilenos y por qué este en particular tenía esta reactivación, digamos, de las movilizaciones sociales? Recordemos que en la Academ subió 10 puntos la aprobación al movimiento social. Eso igual es un indicador. Bueno, indudablemente marzo siempre es un mes, además de ser trinitario, es un mes muy significativo en términos de que se va terminando la temporada estival, entramos, ¿no es cierto?, con ciertos rigores de compromisos personales, profesionales, laborales, estudiantiles, y eso significa una readecuación de lo que he estado haciendo en los 2 meses anteriores. Es decir, volvemos de vacaciones, eso que nos cuesta un poco tal vez levantarnos, porque otros empiezan vacaciones en este periodo. También. Ahora, en rigor, en términos de todo lo que es la parte académica estudiantil, es el mes en donde se inician los años académicos, los años escolares, y eso significa una readecuación de los usos que la familia otorga a las distintas actividades que realiza, desempeña y en las que tiene compromiso. ¿A qué se refiere con usos? Porque resulta que si yo tuve elasticidad en términos de los horarios de levantada, ahora ese uso cambia porque hay que adecuarse a los espacios hogar para utilizar el baño, para los desayunos, para estar atentos al momento que recogen o hay que ir a dejar a los estudiantes menores a los compromisos que están adquiridos. Guillermina, sobre todo respecto de este tema que puede tener algo que ver, digamos, con la rutina que uno tiene dentro del resto del año hasta, digamos, sus vacaciones, ¿no? Tanto para la gente que va al colegio o que va a estudiar, como para los trabajadores. Tiene que ver con el transporte, ¿no? Desde la casa hasta el trabajo, desde la casa hasta el colegio. Y con estas manifestaciones lo que ocurre es que hay muchos tacos, a veces hay barricadas, a veces el metro, como ocurrió ayer, se detiene, digamos. ¿Qué es lo que provoca eso en las personas que están tratando de volver a su rutina, pero que en el fondo se ve interrumpida? Bueno, indudablemente todo ser humano nos hacemos una planificación porque respondemos a ciertos compromisos y necesitamos ordenar nuestra casa. En consecuencia, cuando tú tienes estas interrupciones en términos de los tiempos de traslado, de las vías por las cuales te traslada, eso acoge una frustración y una frustración que se va acumulando y se sigue acumulando. ¿Por qué? Porque lo empezamos a pasar mal, porque no hay la respuesta óptima a lo que nosotros teníamos planificado y no estamos recibiendo lo que esperábamos. Hace que de alguna manera nos descompongamos, porque nosotros en nuestro comportamiento oscilamos, ¿no es cierto?, entre los apegos y el hostigamiento. Y los momentos de hostilidad, cuando no estoy recibiendo aquello por lo cual yo me he esforzado y en lo que me he planificado, indudablemente uno se pone más hostil, más irritable y se descompone el ánimo. Y eso significa probablemente algún tipo de reacción adversa a lo que está ocurriendo, tal vez tenemos menos paciencia. Indudablemente. Ya llevamos un tiempo prolongado de 4 meses y algunos días en esta situación país y la reacción ya es más de intolerancia. Otra vez, más de lo mismo, etcétera. ¿Y por qué no puedo si yo tomé mis providencias? Si yo he puesto todo mi empeño en que algo resulte y no me resulta, no porque yo lo haya proveído, sino por el contexto, por el entorno, indudablemente eso incomoda y molesta. ¿Hay una diferencia entre la frustración hacia algo que uno no puede controlar y la frustración hacia algo que uno tal vez no hizo? Indudablemente que sí. Hay una parte que es la disposición que yo tengo
para poder conseguir una meta, un objetivo determinado. Yo pongo todo mi empeño y sé que puede haber ciertos imponderables, pero cuando eso está lejos de mi alcance, la ofuscación es mayor, porque estoy viendo que otros están haciendo deliberadamente que yo no pueda conseguir mi meta, mi objetivo, y eso indudablemente que a uno lo pone más irritable. Guillermina, le comentaba al comienzo de la entrevista sobre la CADEM, ¿cierto? Que es la encuesta en la que dijeron que desde la última vez que se hizo esta medición, subió 10 puntos la aprobación en las movilizaciones sociales, es decir, llegó a un 66%. Esto se produjo durante el espacio casi de un mes o tal vez de 2 semanas y ocurrió el Festival de Viña durante ese tiempo. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido dentro de ese periodo que hace que la gente, a pesar de que está frustrada tal vez con lo que puede ocurrir y con esta interrupción de la rutina, de todas maneras apoya las movilizaciones sociales? A ver, aquí hay bien sui generis, si lo queremos llamar así. Y además usted sabe que todo lo que es número en términos de encuesta es manejable. Pero también nosotros tenemos que, ante el descontento que a varios nos va provocando no tener soluciones a nuestro contexto de demandas y seguimos esforzándonos por estar bien y no lo podemos lograr y a veces incluso le imprimimos un poco más de esfuerzo. Estamos siendo satisfechos en nuestras necesidades. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Nos adherimos a reclamar. Nos adherimos a manifestar, oye, le estoy poniendo todo mi empeño y más, y no estoy recibiendo lo que estoy esperando. Ese es un comportamiento absolutamente natural en nuestra condición humana. Guillermina, ¿hay alguna diferencia entre la manera en la que nosotros manejamos la frustración como adultos y cómo la manejan los jóvenes, por ejemplo? Estoy pensando específicamente en el tema de las evasiones masivas, porque son los jóvenes, los chicos de tal vez menores de edad o que están en el rango de estudios en la universidad, tal vez, los que se atreven a hacer estas evasiones masivas, a hacer estas muestras de descontento. ¿Hay una diferencia en cómo manejamos la frustración? Mira, habitualmente en el manejo de la frustración se va haciendo un aprendizaje. El contexto en el cual nos toca desenvolvernos y vivir también hace una cuota en cómo cierto la frustración. ¿Y qué es lo que pasa allí? Los más adultos hemos vivido otros contextos en donde tuvimos que aprender a callar, en donde tuvimos que aprender, entre comillas, a resignarnos. Hoy día el chiquillo más joven no tiene esos matices dentro de su historia y se atreve más a manifestar, a gritar, a decir. Por otro lado... Guillermina, ¿eso tiene que ver con un contexto social, histórico? Indudablemente que sí, si todo lo que nosotros vamos siendo hoy día es producto de vivencias anteriores. Por otro lado, las generaciones más antiguas valoramos la opción del diálogo. Los chiquillos más jóvenes creen poco en el diálogo y por eso ejercen más violencia como una forma de reacción. No te olvides que los chiquillos más jóvenes manejan muy bien esto de la gran crisis de legitimidad en las instituciones. Ellos manejan cifras, manejan contextos informativos. Ellos reaccionan en una forma más abiertamente de desagrado y de violencia porque no conocen ni manejan muy bien la capacidad y el efecto que puede provocar el diálogo en una negociación para llegar a un acuerdo. Pero también tal vez tiene que ver con el hecho, lo que usted decía, de las cifras, ¿no? Con esta exposición, digamos, a las redes sociales que no solamente les hace manejar más cifras, sino que les amplía tal vez la mirada, no solamente a las injusticias que puede haber, sino que también que pueden tener otras personas que no están cerca de ellos. Indudablemente que es así, que era lo que yo te decía recién. Hoy día el chiquillo más joven, el joven chileno hoy, hombre o mujer, maneja a través de las redes sociales, a través de los medios, ¿no es cierto? Aun cuando haya ciertos resquicios, falsa, claro. Exactamente. Pero a través de las redes sociales es muy fácil poder coger información que antes, por ejemplo, no teníamos y no teníamos acceso y estaba solamente en las voces oficiales. Hoy día, a través de todo lo que es la tecnología de las comunicaciones, los jóvenes manejan mucho más y eso también genera que vayan formando opinión.
Y por esa razón también que tenemos que ser cuidadosos con las noticias falsas, que de repente es solamente para dominar y amedrentar y generar caos. Guillermina, respecto de lo que usted decía de formarse opinión, me voy a colgar de eso, porque obviamente nosotros con un contexto muy diferente al que había, por ejemplo, en octubre, como el que había en noviembre, porque ahora, el 26 de febrero comenzó la campaña, digamos, la franja por el plebiscito que se viene el 26 de abril de 2020 y que yo diría que ha polarizado bastante al país, ¿no es cierto? ¿Cuánto cree usted que ha influido la campaña en la reacción que está teniendo la gente en las calles? A ver, siendo honestas, siempre hemos estado polarizados. Eso no es novedad en nuestro país. No hacemos mucha opción en términos de, tú puedes tener tu punto de vista porque tienes tu esquema valórico, tienes tu esquema de intereses, etcétera, y yo puedo tener el mío. No obstante eso, hay un bien final que nos tiene que aunar, que es el bien común país. Y en eso nos empezamos a perder. Basta que uno tenga un punto de vista diferente o en contra de lo que el otro opina, que tú digas es blanco y yo te diga es negro y tú me miras como que yo soy tu enemiga y empezamos a desacreditarnos. Yo creo que eso ya le ha hecho demasiado daño a Chile. Tenemos que intentar unificar y ser un poco más abiertos en términos de evaluar qué es lo mejor para nosotros como ciudadanía, qué es lo mejor para nosotros como país. Indudablemente que esto, además que hay muchos recuerdos del contexto social anterior, ¿no? Entonces es posible que eso tenga algo que ver. Esperemos que seamos más tolerantes de ahora en adelante. Hay un ejercicio de voluntad que es interesante hacerlo y eso no cuesta mucho más que la decisión. Guillermina Guzmán, experta en comportamiento social, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a usted.